Parashá Naso, los Nesiim. ¿Por qué se repiten los Nesiim? ¿Sí? ¿Pero qué significa Nesiim? Bueno, Nesiim significa los príncipes, los líderes de cada tribu, ¿sí? En esta parasha vamos a ver, o en este estudio vamos a ver por qué se repiten los Nesiim, los príncipes en esta parasha Naso. Y todos hemos aprendido, desde todos aquellos que hemos empezado a estudiar la Torah, hemos aprendido que la Torah no desperdicia ninguna palabra. Y sin embargo, la repetición de los korbanot, de los Nesiim, de los príncipes, de los líderes de cada tribu, en esta parasha Naso, ciertamente nos puede dejar con la impresión de que a veces la Torah puede ser muy, muy repetitiva en lo que dice, ¿sí? En este estudio vamos a tratar de, en esta clase vamos a estudiar el capítulo 7 y vamos a intentar explicar el significado temático de esa repetición, para mostrar cómo la palabrería, por decirlo de alguna manera, la palabrería en la Torah no es un despilfarro en absoluto. Vamos a ver una introducción. Rara vez alguien presta mucha atención a la segunda mitad de la Parashá Naso. Y esto es por una razón muy sencilla. Porque en esos últimos 80 y tantos pesukim, la Torah repite 2 veces exactamente los mismos detalles del mismo Corbán presentado por cada nazi, por cada príncipe, por cada líder de cada tribu. Y luego, para rematar, en los últimos 5 pesukim, ¿sí? Que viene siendo del capítulo del verso 84 al 88, la Torah también los cuenta por nosotros, ¿sí? Y por esa razón probablemente nunca hemos prestado atención al último pasuk de la parashá. Pero el que lo hizo seguramente va a haber dicho otra vez lo mismo, ¿sí? Eh, Tal vez no todos, pero sí alguien lo debe haber dicho. Vamos a explicar por qué. Aquí había un final casi perfecto, ¿sí? Porque al final del recuento de la Torá, entre todas las ofrendas traídas durante esos 12 días, podemos encontrar lo que parece ser un resumen en un verso, en un paso perfecto. En ese verso dice, Sos Hanukkah Hamizbeach. Esta fue la ofrenda de dedicación para el altar, el día que fue consagrado. Es en el verso 88. Claramente el verso 88 del capítulo 7 podría y debería de haber sido el pasuk final, el que cerraba ese capítulo. Y de toda esta unidad. Porque para verificar esto, simplemente hay que tener en cuenta cómo el verso 88 proporciona un cierre perfecto, ¿sí? Para el capítulo 7 en el verso 84, así como para el 7.1, ¿sí? Que comienza toda la unidad. Ahora, si ustedes dudan de eso, vean su Humash y cerciórense por sí mismos. Pero para nuestra sorpresa, después de completar este resumen, la Torah agrega todavía un pasuk adicional que parece no tener ninguna relación. Vamos a ver cuál es ese pasuk. Dice, y cuando Moshe entraba en el Ohel Moed para hablar con él, escuchaba la voz de Dios que le hablaba desde arriba del caporet, sobre el Aarón entre los dos querubín. Y luego él le hablaba. Capítulo 7, verso 89. Es decir, el final de la parasha Naso. Bueno, la información en este pasuk puede ser importante, pero no tiene absolutamente nada que ver con los korbanot que se acaban de ofrecer. Después de todo, ¿qué conexión podría haber entre como Dios le habló a Moshe desde el Ohel Moed y los 12 días de Corbanot, ¿sí? Que acaban de ofrecer los Nesiim, los líderes? Pues nada nuevo. Para complicar las cosas, este pasuk no solo parece estar fuera de lugar, sino que también parece ser totalmente superfluo, ya que no contiene ninguna información que no hubiéramos visto y que no supiéramos de antemano. Vamos a ver por qué. Porque con respecto a cómo Dios le habló a Moshe de arriba del Ketoret, ¿sí? Como dice en el verso 89 del capítulo 7, hay que observar cómo ese mismo detalle ya estaba registrado en la Parashat Terumá, ¿sí? En el mandamiento de Dios a Moshe sobre cómo construir el Mishkan.
Ahí el Eterno le dijo, y en el Aarón pon el Eidud, y te encontraré ahí, y te hablaré desde arriba del Caporet, entre los dos querubín que están en el Aarón Ha-Eidud. ¿Sí? Esto lo podemos ver en Shemot, capítulo 25, versos 1 y 22. Ahora, más tarde, en el primer pasuk del Sefer Vayikra, se nos informa que Dios le había hablado a Moshe Rabbeinu desde el Ohel Moed, ¿sí? Y por lo tanto, toda la información proporcionada por el verso 89 en el capítulo 7 ya se conoce. Y por lo tanto, este pasuk parece estar fuera de lugar y ser superfluo. Para descubrir la importancia de este pasuk añadido, debemos de volver a nuestro estudio de lo que ocurrió en este día especial, ¿sí? El día en que se dedicó el Mishkan por primera vez. Ya que los eventos de ese día se describen, mejor dicho, no solo aquí en el Sefer Bamidbar, sino también en Shemot y en Vayikra. Yom HaShishi, día octavo. Hay que recordar que además de Parashat Naso, hay otras dos unidades en el Humash que describen la historia de la dedicación del Mishkan. ¿Sí? Una de Parashat Pekudei, hacia su final, la Torah describe cómo se armó el Mishkan, seguido de cómo la Shejinah entraba en el Mishkan. ¿Sí? Esto es Shemot capítulo 40. Y en la Parashá, Parashá Shemini, la Torah detalla el corbanodo especial ofrecido por Aarón y el pueblo en ese día, lo que permitió que apareciera la gloria de Dios nuevamente. Y aunque cada historia describe un aspecto diferente de lo que sucedió ese día, ambas historias se centran en cómo la Shejinah de Dios regresa a Am Israel ese día de la dedicación. Ahora veamos cómo el pasuk final de la Parashá Nazot también puede relacionarse con este mismo evento, y por una razón temática importante. Volvamos al Het Haegel. Recordemos que después de Het Haegel, que es el pecado de oro, el pecado del becerro de oro, Dios concluyó que los Bené Israel no podrían sobrevivir si su divina presencia, su Shejinah, permanecía en medio de ellos. Y por lo tanto, Dios le informa a Moshe que él estaría quitando su Shejinah del campamento de los Bené Israel. Y como consecuencia de ese castigo, el Eterno le instruye a Moshe que reubique su propia tienda desde el interior del campamento, afuera del campamento. Ya no quería que estuviera dentro del campamento. Le dice en Shemot 33:7 vemos esta orden que le da el Eterno a Moshe y le dice, y Moshe, bueno, aquí ya en este pasuk, Moshe ya cumple con esa orden. Y Moshe tomó la tienda y la instaló fuera del campamento, lejos del campamento, y lo llamó Ohel Moed. Entonces cualquiera que buscara a Dios tendría que ir a la tienda fuera del campamento. Y desde esta perspectiva, la colocación misma de la tienda de campaña de Moshe fuera del campamento y el hecho de que Dios ahora solo le hablaría a él en este lugar sirvió como un recordatorio constante del estado degradado de los hijos de Israel. Hay que tener en cuenta que la tienda de campaña de Moshe fuera del campamento ahora se llama Ohel Moed. La tienda de reunión entre Dios y Moshe, un nombre que luego se usaría para escribir al Mishkan mismo. Con estos antecedentes podemos apreciar mejor la importancia temática de la redención del mandamiento inicial de Dios para que los Bené Israel construyan el Mishkan. Como dice en Shemot 25:8, y me construirás un Mikdash para que yo pueda morar en medio de ellos. Construir el Mishkan. Construir el Mishkan permitiría que la Shejinah regresara al campamento con los Bené Israel. Hay que recordar que a pesar de que Dios había respondido a la súplica de Moshe de perdonar el pecado de los Bené Israel, al invocar sus 13 atributos de misericordia, la Shejinah no regresó de inmediato. Más bien, para restablecer esa relación de pacto especial con Dios, se les instruye a los Bené Israel que primero construyan el Mishkan. Y por lo tanto, durante todo ese periodo intermedio, es decir, los 6 meses entre el descenso de Moshe
de Har Sinaí en Yom Kippur y la dedicación del Mishkan en Rosh Chodesh Nisan, cualquier conversación entre Dios y Moshe tuvo lugar en el Ohel Moed, ubicado fuera del campamento. Y hasta que se reuniera o hasta que se construyera el Mishkan, la existencia del Ohel Moed especial de Moshe fuera del campamento sirvió como un recordatorio constante para los Bené Israel de que todavía no eran dignos de que Dios habitara entre ellos. Por lo tanto, la ubicación del Mishkan en el centro del campamento y Dios hablándole a Moshe desde su santuario más interno, ciertamente serviría como una señal para los Bené Israel de que Dios había perdonado su pecado y que habían vuelto a su estado anterior a Had HaEgel. Y llegó el gran día. Con ese trasfondo quedan claro por qué los más destacados del día de la dedicación del Mishkan sería el regreso de la Shejinah de Dios al campamento, lo cual era una señal no solo de su perdón divino, sino también una indicación de que ahora podrían continuar su viaje hacia Eretz Canaán. Por lo tanto, la primera vez que el Eterno le habla a Moshe desde el Mishkan, ¿sí?, en contraste con su Ohel Moed fuera del campamento, será sin duda un evento importante a los ojos de la nación, ya que indica que la construcción del Mishkan ha logrado su objetivo principal. Y desde esta perspectiva, el pasuk final de Parashá Naso se convierte en el pasuk más importante de la Parashá. Ya no es un complemento fuera de lugar, más bien debe entenderse como el punto culminante de todo el capítulo, ya que describe cómo Dios le habla a Moshe desde el Caporet en el Ohel Moed, que es el evento clave que todos estaban esperando. Hay que notar cómo esta interpretación completa nuestro paralelo con las otras dos descripciones de la ceremonia de dedicación del Mishkan en Shemot y en Vayikra. En el Sefer Shemot, la Torá describió el regreso de la Shejinah, es decir, el Kabod y Anán, al final de la asamblea del Mishkan de Moshe Rabbeinu, ¿sí? Nos dice en el capítulo 34, versos 8 al 9, allí la Torá se enfoca en el liderazgo de Moshe Rabbeinu en los capítulos 34, 8 y 9 se enfoca el liderazgo de Moshe, ¿sí? Más que el regreso, se enfoca el liderazgo de Moshe Rabbeinu y cómo Dios le respondió a su oración. Y en el Sefer Vayikra la Torá describe cómo la Shejinah regresa mediante la ofrenda de Korbanot especial, ¿sí? Y ahora en el Sefer Bamidbar la Torá describe cómo la Shejinah regresa debido al liderazgo que muestran los Nesiim, los príncipes, los líderes de cada tribu. ¿Por qué estos Korbanot ofrecidos por los Nesiim fueron tan fundamentales para el regreso de la Shejinah de Dios? Bueno, para responder esta pregunta debemos volver al análisis del Sefer Bamidbar, ¿sí? Aquí se ve una demostración de unidad. Hay que recordar que los primeros 10 capítulos del Sefer Bamidbar describen la preparación de los Bené Israel para su viaje de Har Sinaí a Eretz Canaán. Durante este viaje, el trabajo de los Levim es transportar el Mishkan, ¿sí? Y mientras que las 12 tribus acampaban y viajaban con el Mishkan en su centro, ¿sí? Si acampaban, los Levim tenían que armar el campamento. Si viajaban, tenían que desarmarlo y cargarlo y transportarlo. Y esto da una demostración de unidad, ¿sí? En el día de la dedicación del Mishkan, los líderes de las 12 tribus, es decir, los Nesiim, tomaron una iniciativa propia, ¿sí? Ellos toman una iniciativa para realizar, para entregar un korbanot para el Mishkan, ¿sí? Y aparte toman una iniciativa conjunta de los Nesiim para donar 6 vagones de transporte que ayudarían a los Leví a llevar el Mishkan durante el viaje. Junto con la presentación de estos 6 carros, todos y cada uno de los Nasí también ofrecieron un corbán especial en honor a la dedicación del Mishkan. En lugar de que cada líder tratara de superar al otro, ¿sí?,
Para nuestra sorpresa, cada nación ofreció exactamente el mismo corbán y todos presentaron junto su corbanot a Moshe Rabbeinu ese mismo primer día. Pero por alguna razón Dios le ordena a Moshe que no los acepte a todos el mismo día. ¿Sí? Más bien le ordena a Moshe que reserve un día especial para cada uno de los nazí. Además, la Torá dedica los siguientes 80 pesukim para detallar el corbán que ofrece cada líder en cada día consecutivo. Y se podría sugerir que esta muestra de unidad es tan importante que la Torá consideró que valía la pena detallar todos y cada uno de los korbanot, aunque todos fueran idénticos. ¿Sí? Y con esto volvemos al primer día. Habría sido suficientemente significativo si la Torá solo hubiera repetido cada corbán. Pero para rematar, la Torá continúa en el capítulo 7, verso 84 al 88, brindándonos un recuento de todas las ofrendas traídas durante esos 12 días. Lo hace como si nosotros no supiéramos sumar o multiplicar. ¿Sí? Pero observemos cuidadosamente cómo comienza esta unidad resumida. Dice: esta fue la dedicación del Mizbeach en el día que fue ungida por los Nesim de Israel. La Torá ha regresado, al día 1 de la ceremonia de dedicación, recordándonos que todos estos corbanos fueron presentados por primera vez conjuntamente por todos los Nesim. Y fue presentada en el mismo día, en el primer día, ¿sí? Es decir, cuando se dedicó el Mishkan por primera vez. Y esto podría proporcionarnos una razón para este resumen. La Torá no necesita enseñarnos la multiplicación y la suma. Más bien está enfatizando una vez más cómo todos estos korbanot fueron presentados a Moshe Rabbeinu por todos los Nesim el primer día en una muestra de unidad nacional. Y como estos pesukim describen lo que sucedió el primer día de la dedicación del Mishkan, la Torá concluye en el verso 89 del capítulo 7, diciéndonos que esta ofrenda conjunta permitió que ocurriera el evento más significativo de ese día. ¿Cuál era ese? Que de ahora en adelante Dios le hablaría a Moshe desde el Ohel Model, ¿sí? Dentro del campamento, ya no fuera del campamento. Fue dentro del campamento de los Bene Israel. Pudo haber sido esta demostración de unidad lo que inspiró al Eterno a permitir que su Shejinah, ¿sí? Que su Shejinah regresara para morar en medio de ellos. Y la nación, el pueblo de Israel, a través de sus líderes, había demostrado su valía para volver a su condición de nación especial de Dios, escogida para representarlo ante los ojos de toda la humanidad. Y unidos con propósito, los Bene Israel ahora estaban listos para dejar Har Sinaí, con Dios en medio de ellos, para aceptar el desafío de establecer la nación, para establecerse, mejor dicho, como una nación modelo, ¿sí? Como una nación modelo de Dios en la tierra prometida. Puede ser que haya sido un esfuerzo colectivo, donde todos actuaron juntos hacia un objetivo común, manteniendo cada quien su propia identidad. Puede ser que Dios consideró importante dar a cada nací su propio día especial, ¿sí? Y al actuar con unidad, cada nací ahora podía brillar como individuo. Puede haber sido esa comprensión del importante equilibrio entre la nación y el individuo, ¿sí? Lo que hizo espacio para que Dios se uniera con su nación mientras se preparaban para su próxima etapa de redención. Esta demostración de unidad duró poco en el Sefer Bamidbar, ya que la nación vuelve a la división tan pronto como dejan el Har Sinaí. Y no obstante, ese breve momento de unidad puede quedar como inspiración para las generaciones futuras, especialmente para sus líderes y especialmente
en momentos de potencial histórico. Y debe de quedarnos a nosotros también como una ayuda de que debemos de estar unidos como congregación, que debemos estar unidos con el pueblo de Israel, que debemos de sentir esa unidad y esa alegría de formar parte de este proyecto, por decirlo así, este proyecto tan importante que tiene el Eterno con la humanidad, ¿sí? Y que es que todos nosotros aprendamos Torah y que todos nosotros seamos uno con el otro. Shabbat Shalom.